Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pues estamos una vez más por la misericordia de Dios, empezando a compartir la palabra. Estábamos anunciando el tema de entrando en la cuarta dimensión. Hay veces que se ha hablado de la cuarta dimensión, pero se aborda el tema como tomando el tiempo como la cuarta dimensión. Pero ahorita vamos a ver que en las escrituras el tiempo no aplica en esto de la cuarta dimensión, porque cuando hablamos de la cuarta dimensión en el tiempo se habla mayormente de cuando se está hablando físicamente o física cuántica, que se emplea el tiempo como la cuarta dimensión. Y la Biblia pues nos registra que hay 4 líneas de tiempo que se mueven en el transcurso de la Biblia. Y nosotros vemos que una línea del tiempo es el cronos, o el tiempo normal en el que nos movemos todas las personas, el transcurso del tiempo normal, el cronos. Y está otra línea de tiempo que la Biblia registra como el kairos. Es una incursión del tiempo sobre el tiempo en el que vivimos. Es otra línea de tiempo, el kairos. Y está otra línea de tiempo, el pleuroma, que es la línea de tiempo profética, donde se tienen que cumplir las profecías, mayormente relacionadas con el Señor Jesucristo, con el Mesías, con su segunda venida. Y existe otra línea de tiempo que registra la Biblia, el de repente. Esa línea de tiempo incurre en cualquier espacio en el que no está determinada una profecía o que Dios haya hecho alguna intervención de su mano en la línea del tiempo de los hombres. Nosotros podemos ver que dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, o sea que de repente va a suceder eso. La gente no se lo espera, no se lo esperaba, y decían paz y seguridad y destrucción repentina. Entonces, en esas líneas del tiempo no nos podemos nosotros mover, no podemos alterar ni siquiera el tiempo en el que nosotros vivimos. Por eso cuando se habla de el tiempo como la cuarta dimensión, se aplica solamente en la física, sobre todo en la física cuántica, para tratar de, ahora con la ciencia que está muy avanzada, hacer saltos cuánticos en el espacio del tiempo para ir a otras dimensiones. Ya ahorita la ciencia está tan avanzada que dicen que se puede hacer eso. Yo no lo he visto y creo que muchos de los que vivimos en esta tierra no hemos alcanzado a ver eso todavía. Los gobiernos todavía no lo muestran. Y entonces por eso no aplica en la vida espiritual, la cuarta dimensión que se maneja como el tiempo. Porque estas 4 líneas que se manejan en la Biblia, el cronos, el kairos, el pleuroma y el de repente, nosotros no podemos controlar eso, solamente el Señor Jesucristo. Tan es así que cuando a Felipe le dicen que vaya al desierto a evangelizar al etíope, el eunuco, dice que después el Espíritu lo tomó y ya estaba en Azoto predicando otra vez Felipe. Ese fue un de repente. Esa no fue un kairos de Dios ni un pleuroma. Ese fue un de repente donde toman a Felipe y lo arrebatan y lo ponen en la ciudad de Azoto y sigue él compartiendo el evangelio.
Entonces ahorita vamos a ver por la palabra de Dios a qué se refiere con las 4 dimensiones en las que sí nos podemos mover. Por eso, antes de continuar, voy a hacer una oración, que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras, que dé la guianza para que el tema quede con claridad en los que escuchen, en los que oigan, en los que vean, y que podamos entender cómo Dios quiere que nosotros podamos introducirnos en la 4ª dimensión espiritual del Señor Jesucristo, que no es el tiempo, porque no lo podemos alterar nosotros, no tenemos esa facultad todavía. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, Dios eterno, porque nos permites una vez más compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, Espíritu Santo, que tú des la guianza a la palabra, que quede con claridad en la mente, Señor, en el corazón, Padre, y que nosotros podamos, Padre, asimilar tu palabra que está escrita, Señor, porque es espíritu y es vida, y esa palabra nos dará vida, Señor, y vivificará cada día más nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Entonces, la 4ª dimensión no es meramente como lo que vemos en películas de ficción a veces, como esa película que no tiene muchos años, esa la de Avengers, donde sale el Triceratops, el cubo, ese cubo es ahí contiene la 4ª dimensión, y vemos que en la película lo usan para transportarse, el que se apodera de ese cubo, o el Triceratops, tiene el poder de moverse en el tiempo, viajes interdimensionales, pero no es eso. Y las películas de ciencia ficción tienen mucho de la realidad, porque un científico británico en el 1800 fue el primero que usó la palabra Triceratops. Entonces ya desde el 1800 ya los físicos, tanto británicos como ingleses, alemanes, ya estaban viendo cómo ellos incursionar en el tiempo para dimensionar la ciencia en lo que es el universo. Pero a nosotros lo que nos interesa es la 4ª dimensión espiritual en el Señor Jesucristo, en lo que sí nos podemos mover, en lo que sí podemos entrar, y en lo que deberíamos de movernos, o en lo que deberíamos estar caminando en esas 4 dimensiones. Nosotros nos movemos físicamente en las 3 dimensiones naturales que rigen nuestro mundo, que es lo alto, lo largo y lo ancho. Esas son las 3 dimensiones naturales en las que este mundo está gobernado, por decirlo así, de una de las leyes naturales, como la ley de la gravedad. Es esa otra ley natural que Dios estableció para nuestro mundo. Y nosotros somos tridimensionales, hablando físicamente, porque nos movemos en esas tres dimensiones. Pero miren lo que dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en la carta a los Efesios, dice en el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu,
para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, y aquí vienen las 4 dimensiones, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces nosotros literalmente nos movemos en cuanto a en lo alto, largo y ancho, que esas son las 3 dimensiones naturales. Pero el apóstol Pablo espiritualmente aplica otra dimensión, la profundidad. Dice, para que seamos capaces de comprender con todos los santos. Entonces, muchos no van a tener la capacidad de comprender este mover de la iglesia a través del Espíritu Santo. Dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces, no todos van a tener la capacidad de meterse en estas dimensiones, o no todos van a tener la capacidad de comprender. Van a decir, eso es una fantasía, eso ya están inventando cosas. Pero aquí dice el apóstol Pablo cuáles son las 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, por esta causa? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál causa estaba doblando el apóstol Pablo las rodillas? Mire cuál es la causa. Dice en el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Mire, la administración del misterio que le habían revelado al apóstol Pablo, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y mire la causa por la cual el apóstol Pablo doblaba las rodillas, como dice en el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire, el trabajo de la iglesia no es cualquier cosa, pero para poder dar a conocer el evangelio del Señor Jesucristo a los principados y a las potestades, primeramente tenemos que ser capaces de comprender cómo debemos de movernos en las 4 dimensiones del Señor Jesucristo. Y por eso esto no lo entienden los judíos. Ahora hay muchos judíos mesiánicos que salen en internet que quieren obligar al cristiano a judaizar otra vez. Pero ellos no entienden esto, y no lo entienden porque ellos todavía no tienen la revelación. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en Romanos, que cuando ellos vengan a la gracia del Señor Jesucristo, la venda que tienen los ojos les será quitada. Pero aquí lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo. Dice en el verso 5 de este mismo capítulo 3, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Mire, no se dio a conocer este misterio en otras generaciones a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces no se le dio a conocer este misterio de que la iglesia, pues para empezar, no estaba establecida la iglesia. Siglos antes sabemos que el trato era con Israel, con el pueblo de Dios. Entonces a ellos no se les enseñó esto, que iba a haber otra, por decirlo así, otra asociación, otro pueblo, para ser más preciso, porque el Señor dijo, me levantaré un pueblo, una nación. A ellos no se les dijo que iba a haber otro pueblo, otra nación o otra entidad como la iglesia,
que es la que va a llevar el evangelio a los principados y a las potestades en las regiones celestes. Por eso los judíos mesiánicos no entienden esto, de que la iglesia tiene ese privilegio y que la iglesia ya no debe de judaizar, como lo están vertiendo algunos judíos mesiánicos, de que dicen que si los cristianos no guardan el sábado o el Shabbat, que estamos condenados. Pero ese es volver a judaizar, volver a meternos al yugo de la ley. Y el apóstol Pablo dice: pero este misterio no fue revelado antes a los hombres, sino que se le reveló a sus apóstoles y a los profetas por el Espíritu Santo, para que nosotros nos movamos en las 4 dimensiones que habla el apóstol Pablo y que podamos entender cuál es el propósito mío como iglesia, como parte del pueblo escogido por Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Poder llevar el evangelio a las potestades y a los principados allá en las regiones celestes. Ese es el propósito de la iglesia. Pero primero tenemos que entender cómo debemos de movernos en esas 4 dimensiones. Dice que arraigados y cimentados en el amor de Cristo. ¿Arraigados cómo? Como una raíz. ¿Y cimentados cómo? Un cimiento, como una plataforma en la cual podamos tenerla como base para poder hacer los movimientos espirituales que le pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, desde ese punto ya es, algunos piensan que es como una metáfora, es algo como de ciencia ficción, que la iglesia va a ir. Algunas religiones dicen que la humanidad no va a salir de esta tierra, que solamente la tierra va a ser restaurada y nadie va al cielo. Aquí va a ser el nuevo paraíso, el nuevo Edén, y nadie va a poder salir de esta tierra. Pero a eso se refería el apóstol Pablo, que no iban a poder comprender la magnitud de alcance que tiene la iglesia del Señor Jesucristo en la dimensión espiritual. Y entonces, por eso se queda estancado el cristiano espiritualmente, porque no alcanzamos a comprender cuál es la magnitud que vamos a alcanzar como iglesia. Claro, de la mano del Señor Jesucristo, guiados por Él, pero con el propósito de dar a conocer realmente el evangelio a las grandes potestades que tienen un poder con la que fueron creadas, pero con una ignorancia del evangelio. Por eso dice que el hombre tiene un gran privilegio en relación con los ángeles, porque dice que no rescató ni perdonó a los ángeles, sino que a la descendencia de los hombres tuvo misericordia. Y es algo que lógicamente no se puede entender, como una creación tan baja, tan débil en todos los sentidos, como humanos, vemos todo lo que nos puede acontecer en enfermedades, en situaciones que no podemos controlar, y cómo Dios tuvo preferencia por nosotros y nos escogió y nos llamó y nos está preparando para que nosotros podamos llevar ese evangelio que trasciende. No se va a quedar estancado aquí en la tierra, sino que se va a dar a conocer a los que ignoran que el Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio que va a redimir ahora sí todos los cielos. Y nosotros vemos en la escritura que ahorita, o no vemos en la escritura, sino que vemos que el mover ahorita de predicadores gira todo en el bienestar del hombre, gira todo en la superación del hombre. Las predicaciones giran en la economía del hombre, en la prosperidad del hombre, y todo se está centrando en el bienestar del hombre, pero no se está enseñando realmente
¿para qué? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Y para qué el Señor nos llamó y nos tuvo preferencia a nosotros siendo pecadores? Mire, aquí en el Evangelio de Lucas, ahorita casi todas las predicaciones giran en el bienestar del hombre, en su superación personal, en su prosperidad. Pero mire lo que dice Lucas en el capítulo 12 y en el verso 15. Aquí estaban una persona pidiéndole al Señor que le dijera a su hermano que compartiera la herencia. Y en el verso 15 le dijo: mira y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso era lo que enseñaba el Señor, eso era lo que el Señor Jesucristo enseñaba, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero hoy en la actualidad el cristianismo gira en cuánto tienes, cuánto posees, quién eres. Si tú eres el hijo de un rey o de un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que es el dueño del mundo y de todas las cosas creadas, visibles o invisibles, entonces ¿por qué vas a estar falto de algo? En eso giran ahora las predicaciones de muchos pastores, predicadores, apóstoles, profetas, pseudoapóstoles, pseudoprofetas. En eso giran hoy las predicaciones del bienestar, pero el Señor Jesucristo ya lo había dicho hace más de 2000 años, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No importa cuánto tengas, si no estás viviendo la vida en las 4 dimensiones, de nada le va a servir al hombre. Muchos están afanando por hacer tesoros en la tierra. Y dijo el Señor Jesucristo: hagan mejor tesoros en el cielo, donde el hollín y la polilla no corrompen. Imagínense cuando se llegue el tiempo, tanto afán por tener, por hacer, por ser, y que se quede todo ese dinero. Va a venir la situación en que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Y todo lo que hizo va a ser difícil, y muchos, aún así muchos, van a preferir la marca a perder todos los bienes que hicieron en esta tierra. Y estoy hablando de cristianos, porque muchos cristianos se van a quedar. Faltan todavía como 3 o 4 oleadas más para la iglesia o para este mundo, y la iglesia va a ser sacada. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo: arráigate y ciméntate en el amor de Cristo, para que puedas entender las 4 dimensiones en las que te tienes que mover. ¿Por qué incluye el apóstol Pablo la profundidad? Cuando nosotros hablamos de profundidad en el área natural, terrenal de la vida, nosotros sabemos que una casa tiene largo por alto por ancho. Así es como se mide una casa, y se saca el área que esa casa habita. Se saca el área y se sacan los metros cuadrados de un terreno donde se puede hacer una casa. Pero cuando nosotros tenemos ya esa casa, para poder echar un firme, nosotros tenemos que saber usar los metros cúbicos, que esa es la profundidad de un terreno. Debemos de saber usar los metros cúbicos. Por decir, un cuarto de 4 por 5, ahí ya son 20 metros cuadrados.
pero yo quiero utilizar el material para hacerlo firme. Un firme de 10 centímetros, 8, 10 centímetros, que es el espesor que se le da normalmente a los firmes, de 8 a 10 centímetros. Entonces yo digo, 4 por 5 son 20, y si le doy 10 centímetros de profundidad para que quede bien macizo el piso de ese cuarto, digo 4 por 5, 20 por 10 centímetros, 2 por 1, 2. Digo, aquí me llevo 2 metros cúbicos de concreto. Pero ¿para qué a mí me sirve saber eso? Nos sirve porque muchas veces hay albañiles que están empezando en ese oficio, o albañiles chambones, que ya son de oficio pero son chambones, y le pregunta el dueño de la casa, ¿y como cuánto material me llevo aquí para poder echar el firme de este cuarto? Y el albañil le dice, pues como unos 2,5 metros, o 3, para que no nos falte. Y el de la casa dice, pues le voy a comprar 3 metros para que no le falte. Compra los 3 metros de mixto, compra el cemento que se va a llevar para esos 3 metros, y entonces vemos que esa área solamente necesitaba 2 metros cúbicos de material, de concreto, y el otro metro, porque el albañil no sabía o porque era chambón, y el cemento ya se echó a perder. Para eso es saber sacar la profundidad de un área para que no se desperdicie. Si nosotros no incursionamos en la cuarta dimensión del espíritu, vamos a estar desperdiciando vida espiritual. Vamos a estar desperdiciando porque no sabemos cómo darle la aplicación. Es como se hace en la vida. Si nosotros no sabemos ubicar un área, siempre vamos a estar echando a perder material, y el que la lleva es obviamente el que compró el material. Ya al último termina diciendo, y se ha oído que dice la gente, no hombre, ese maestro chambón, ese albañil chambón, mira todo el material que me sobró, y el cemento ahí se me va a echar a perder, se va a hacer duro. Exactamente es lo que pasa en la vida espiritual. Cuando no sabemos movernos en la dimensión de arraigarnos y profundizarnos en el Señor Jesucristo, vamos a estar echando a perder cosas espirituales. Como ahorita muchos que dicen que no hay cielo, que no hay infierno. ¿Dónde cree usted que van a ir a parar? Si la iglesia tradicional reconoce que hay cielo y que no hay infierno, y instituciones religiosas que se supone que estudian las escrituras dicen, no hay cielo, no hay infierno, no pasa nada. Se está desperdiciando la vida espiritual. Pero ¿quién le está llevando por esos líderes? Gente que se está perdiendo, que se está condenando. ¿Por qué? Por no entender lo que las escrituras nos están diciendo, por no entenderlo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que ha venido pasando a través de los siglos, que porque no se entendieron las escrituras, se está perdiendo en vida espiritual en la gente. Tal es así que vemos que la iglesia tradicional fue cuando se estableció la etapa del oscurantismo, porque nadie podía leer las escrituras, estaba prohibido, sino solamente los clérigos y sacerdotes, y solamente si sabían latín. Entonces fue una etapa de siglos de oscurantismo, donde nadie podía leer las escrituras. Imagínense cuántas almas se perdieron en esa etapa del oscurantismo.
Imagínense cuántas almas están en riesgo de perderse porque los predicadores están priorizando el evangelio en el bienestar del hombre y no dándole a conocer el verdadero propósito por el cual Jesucristo murió en la cruz. El verdadero propósito por el cual fuimos llamados y rescatados. Ese es el verdadero propósito de la iglesia, que tenemos que ir a dar a conocer ahora nosotros el evangelio del Señor Jesucristo. Así como se hace aquí en campañas, en salir a evangelizar, que ya no se ve mucho en estas fechas, pero ese es el propósito de la iglesia. Pero tenemos que tener un cimiento fuerte, una profundidad espiritual fuerte, porque vienen oleadas en contra de la iglesia. Por eso dijo el Señor Jesucristo: ¿a qué compararé a esta generación? Lo compararé a una persona, a un hombre que oyó mis palabras e hizo su casa sobre la roca. Y vinieron fuertes vientos y tempestades y lluvia, y su casa no cayó. Tenía un cimiento fuerte, estable, una plataforma en la cual podía decir: mi casa está segura. El que oyó las palabras del Señor Jesucristo, que son estas que están escritas aquí en la Biblia, a través del apóstol Pablo, en la mayoría del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, la carta de Judas, dice: pero el que no oye mis palabras, lo compararé a un hombre que hizo su casa sobre la arena. Y vinieron tempestades, fuertes vientos y lluvias, y su casa se derrumbó, y grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos priorizando el evangelio en lo que a nosotros nos conviene, no lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos. Y a mí obviamente me conviene pues el bienestar, la comodidad, la superación personal. Eso es lo que a mí me conviene. Saber, tener y vivir. Pero vemos lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, porque todo eso, el que se haya quedado, si quiere comprar o vender con todos los bienes que haya hecho, si no tiene la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, de nada le sirvieron todas las riquezas y las propiedades que hizo. Por eso nosotros debemos de saber qué tanto debemos de profundizar nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Qué tanto debemos de estar firmes y estables. Miren lo que dice en Isaías, en el capítulo 61. En el capítulo 61 está hablando cuando este mismo rollo tomó el Señor Jesucristo cuando hizo su primera predicación. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y ya sabemos para qué lo envió o para qué fue investido con el Espíritu Santo el Señor Jesucristo. Pero dice, mire lo que dice en el verso 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Mire, la vez pasada compartía que cuando hablamos de Sión, hablamos de la iglesia. Por eso dice en Hebreos que no nos hemos acercado al monte que ardía, al Sinaí, sino al monte de Sión. Y es ahí donde está la iglesia. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de el espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué árboles? Porque los árboles son los únicos seres vivos, porque son seres vivos en esta tierra que alcanzan naturalmente las 4 dimensiones. Porque un árbol echa sus raíces a lo profundo, se extiende hacia arriba, hacia lo alto. Sus ramas se extienden hacia los lados, es lo largo, y el grueso del tronco es lo ancho. Los árboles son los únicos seres vivos de esta tierra que tienen esa capacidad natural de adquirir las 4 dimensiones: lo alto, lo largo, lo ancho y lo profundo. Pero dice que cuando nosotros, Sión, cuando seamos vestidos de gloria en lugar de ceniza, de óleo de alegría en lugar de luto, de manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, dice, seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, hay condiciones que Dios quiere que llenemos, pero tenemos que tener un arraigo y una cimentación en Cristo Jesús para poder nosotros resistir los embates del enemigo, para poder resistir estas últimas oleadas que vienen contra la iglesia antes de que sea sacada de esta tierra. Dice que somos árboles, y nosotros vemos al Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos cuando sana al ciego. Dice que escupe en la tierra y le pone en los ojos la saliva, y dice que el hombre abrió los ojos y que le dijo, ¿qué ves? Le pregunta el Señor Jesucristo y le dice, veo a los hombres como árboles. ¿Usted cree que el Señor se equivocó en esa sanidad? ¿O que le faltó poder, que no quedó sano a la primera? Porque dice que volvió a escupir en la tierra y otra vez le puso en sus ojos, y que le dijo, ¿qué ves otra vez? Dijo, ya veo a los hombres bien. Pero Dios le estaba mostrando al hombre la esencia espiritual de nosotros, que somos árboles, que metidos en el Evangelio del Señor Jesucristo tenemos la capacidad de tener una plataforma firme a través de la Escritura, a través de entender lo que el Señor Jesucristo quiere. No podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de ser proveedores, no podemos tirarnos a la flojera y decir, Jehová iré, Jehová proveerá. No podemos ser flojos, pero no debemos de afanarnos en querer tener lo mejor de lo mejor, porque eso no consiste la vida del hombre. La vida del hombre consiste en que estemos arraigados y bien cimentados en el Evangelio del Señor Jesucristo, que podamos adquirir las 4 dimensiones a través del Espíritu Santo, porque faltan oleadas todavía en las cuales la iglesia va a ser golpeada. Pero dice que arraigados y cimentados en el amor del Señor Jesucristo, porque el amor de muchos se va a enfriar con relación a Dios, van a dejar de amar a Dios. Por eso dice que arraigados y cimentados en el amor. ¿En el amor a quién? A Cristo. En el amor a su palabra. En el amor a su dirección que nos quiere dar. No a la que yo quiera tomar, porque es más fácil yo tomar la dirección que yo crea que es conveniente para mí, a tomar la dirección que Cristo me dice, este es el camino por el que yo te quiero llevar. Pero tienes que tener una plataforma firme, estable, sólida, porque todavía faltan golpes del enemigo, oleadas, juicios a la tierra,
Y el Señor nos quiere librar de eso. Por eso, qué tan importante es que a estas alturas del avance de las Escrituras debamos de estar arraigados y cimentados, de estar establecidos en las 4 dimensiones, no creyendo que la dimensión es el tiempo. No, el tiempo, si lo pudiéramos controlar, hermano, seríamos un desastre, porque el tiempo lo moveríamos solamente a nuestro favor. Y si yo pudiera mover el tiempo a mi favor, seguramente otro movería el tiempo a su favor y todo sería un caos, porque cada quien estaría acomodando el tiempo a su favor y eso sería un caos en el tiempo. Por eso no es el tiempo la 4ª dimensión. Eso es aplicable en la física cuántica, en las matemáticas, como ya le decía. Esa palabra que se usó en el 1800 por un científico inglés, el Triceratops, que es un cubo que contiene las 4 dimensiones. Entonces, pero las 4 dimensiones que nombra el apóstol Pablo son las 3 naturales en las que nos movemos: largo, alto, ancho, y la 4ª dimensión, lo profundo. Arraigarnos y cimentarnos en la palabra del Señor Jesucristo, y así poder entender que nosotros tenemos una función que trasciende hacia los cielos. No nos vamos a quedar en esta tierra, como muchos se han dicho, ya lo mencioné. Aquí es el paraíso o aquí es el infierno. Nadie va a ir al cielo, por eso se va a restaurar la tierra se va a restaurar, pero la iglesia del Señor Jesucristo va a tener el privilegio de llevar el evangelio a las regiones celestes, a los principados y a las potestades. Pero si nosotros no le damos prioridad a arraigarnos y cimentarnos en la palabra del Señor Jesucristo, difícilmente vamos a cumplir ese propósito. Hay veces que se le ha preguntado a la gente: ¿y cuál es tu propósito en Cristo? No, pues venir y cantarle, adorarle. Esa es una obligación consecuente de que Dios te haya salvado, de que Dios me haya salvado. Es una obligación consecuente. No, el propósito de la iglesia es trascender en el evangelio hacia las regiones celestes. Ese es el propósito. No alabarle y adorarle, esa es una consecuencia de que Dios nos ha salvado y nos ha redimido, y por gratitud hacemos eso. Por gratitud servimos en la iglesia, por gratitud compartimos la palabra del Señor, pero también podemos compartir lo que queramos para decirle al hombre: tú eres el centro del universo, tú tienes que tener lo mejor, ser lo mejor, estar en la mejor posición. Y se puede llegar a eso sin afanarse, sin el afán que te estorbe y que te saque del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: aquí en los Efesios, lo voy a leer otra vez. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa? Para que la multiforme sabiduría de Dios, en el verso 10 dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué ahora? Porque en el verso 5 dice: porque este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Porque en otras generaciones no se dio a conocer ese misterio, y se lo revelaron al apóstol Pablo, y ahora a nosotros nos toca entender y comprender con los santos de la iglesia que quieran vivir este propósito. Realmente no hay mayor propósito que trascender en Cristo Jesús
hacia lo que la iglesia fue llamada. No hay otro propósito más grande, más que poder llevar esta palabra a aquellos lugares. Y aunque se oiga fantasioso, aquí está escrito en la Biblia. No es una fantasía, no es una película de ciencia ficción como la de Los Vengadores donde sale el Triceratops. No es una película de ciencia ficción, es una realidad a futuro, la que va a vivir la iglesia. Pero tenemos que tener un arraigo y una cimentación firme, estable en la palabra del Señor Jesucristo, para que nada nos pueda mover, como esas dos casas que una quedó en ruinas y la otra permaneció estable, dijo el Señor Jesucristo, porque oyó mis palabras, porque las puso por obra. Por eso la casa quedó firme y estable, porque su cimiento era estable y firme. Entonces, ese es el propósito de la iglesia, que nosotros podamos trascender a través de tener un buen cimiento y una estabilidad que no nos mueva, porque faltan todavía oleadas que va a recibir la iglesia del Señor Jesucristo. Pero aquí está lo que debemos de hacer: arraigarnos y cimentarnos en el amor a Dios. Cuando se pierde el amor a Dios, dice que el amor de muchos se enfriará y van a dejar el evangelio, se van a ir, van a decir, no, yo tanto tiempo que estuve en la iglesia y el Señor no viene, el Señor ya se tardó, hice tantas cosas y quién me vino a ayudar, quién me va a dar mi recompensa, dijo el apóstol Pedro, hemos dejado padre y madre y a nosotros qué nos toca. Y el Señor le dijo, aquí vas a tener tu recompensa y allá en el cielo también. Entonces es el tiempo, sabiendo que ya falta poco para la venida del Señor Jesucristo, es el tiempo de que tengamos un cimiento firme, que estemos arraigados y cimentados en el amor a Cristo, porque muchos van a ser sacudidos y el amor se va a acabar hacia Dios. Así de que, hermanos, pues esa es la invitación, que nosotros podamos movernos en las 4 dimensiones que habla el apóstol Pablo, movernos y establecernos, porque el propósito es grande para la iglesia, pero no todos alcanzarán el propósito porque le dieron prioridades a su vida personal. Y el Señor Jesucristo dice que el que pone en el arado y voltea hacia atrás no es digno de llevar ese arado. Así es que en esta hora yo quiero darle gracias a Dios por la palabra, y que esta palabra, que el Espíritu Santo despierte la conciencia, el corazón del hombre, de los cristianos que han oído tanto de la superación personal, que han oído tanto de que somos el centro del bienestar en el que debemos de estar. Sí, Dios nos da bienestar y Dios nos da todo lo que necesitamos, pero hay un propósito más grande. Hay un propósito más grande para el cual fuimos llamados. Así de que, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que nosotros trascendamos hacia el verdadero propósito para el cual fuimos llamados, Señor, fuimos perdonados y fuimos rescatados, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cada día cómo arraigarnos y cimentarnos en ti, Padre, creyendo tu palabra. Porque hay tantas, Señor, tantas opciones en este mundo, Padre, que nos pueden apartar de ese propósito, Señor, para el cual fue llamada la iglesia. Pero nosotros queremos, Espíritu Santo, que tú nos lleves y que nos guíes de tu mano. Y que nos enseñes, Señor, qué es lo que debemos de hacer exactamente, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya.